Conciudadanos, muy buenas tardes. Este video está dirigido para la Asamblea Nacional, los señores asambleístas, para la Presidencia de la República, que lo pongan mucha atención el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es decir, todos los poderes del Estado y quienes intervienen en lo que se llama seguridad pública y del Estado, a la ciudadanía en general. Hemos visto todos cómo el señor Presidente de la República da a conocer a la ciudadanía su decreto ejecutivo mediante el cual pide a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional al artículo 158 de la Constitución de la República, con el objeto de que las Fuerzas Armadas pasen a prestar colaboración, a prestar servicios, pasen a depender de la Policía Nacional en estados que él los define como un apoyo para combatir el crimen organizado. Vamos a hacer un análisis, señores, de este decreto ejecutivo. Habría que preguntar por qué se lo pide. ¿Por qué se lo pide? A lo mejor la actuación de Fuerzas Armadas sin un estado de excepción es necesario para el presidente solo para el crimen organizado, para la delincuencia organizada, o le es necesario también por una cuestión de seguridad política para él, pues ya está viendo en el Perú que sacan al presidente Castillo. A lo mejor él quiere blindarse con Fuerzas Armadas. Habría que preguntar cuál es el interés político certero del presidente de la República. Entre los considerandos, hay un poco de considerandos, como cuando dice que la existencia de un grupo estructurado que actúa con el propósito de cometer uno o más delitos graves para obtener directa o indirectamente beneficios económicos u otro beneficio de orden material. Estas características dice que se llama delincuencia organizada, porque como delincuencia organizada no está definido en la ley. Es decir, no hay un principio de legalidad en la ley penal como para definir a la delincuencia organizada. Pero cuando vemos que si se llama delincuencia organizada a la existencia de un grupo estructurado que actúa con propósitos de cometer uno o más delitos para obtener directo o indirectamente beneficios económicos o materiales, bueno, estaríamos hablando de que Fuerzas Armadas tendría que colaborar en la persecución de los mismos funcionarios de gobierno que actúan para saquear los fondos públicos, para actuar dentro de los ministerios, en los contratos, Petroecuador, etc. Cuando se obstruye la justicia, es decir, Fuerzas Armadas puede perseguir a lo mejor e investigar lo que es la delincuencia que se ejerce a nivel de la justicia ecuatoriana. Señores, creo que hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Hay un considerando que dice que se ha determinado, esto lo dice el presidente de la República, que se ha determinado que los grupos criminales más poderosos del Ecuador usan armas sofisticadas, munición y explosivos. Tal es así que se estima que el mercado ilícito más grande en el Ecuador es el dedicado al tráfico de armas, superando incluso al narcotráfico. Por favor, esto es alarmante. Señor presidente, ¿usted le está diciendo a las Fuerzas Armadas que no sirven para nada? Pues las Fuerzas Armadas son las encargadas del control de armas, de explosivos, y que debe actuar con su inteligencia. Pero usted está diciendo que el tráfico de armas en el país ha superado al mismo narcotráfico. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Siguen los considerandos y se manifiesta que actualmente las Fuerzas Armadas simplemente deberían apoyar a la policía.
pues la policía no está en una real capacidad operativa de gente. Usted pone, y lo ha manifestado, que existen la falta de 30,000 policías en el país. 30,000 policías. ¿Se puede imaginar usted en dinero cuánto representa 30,000 policías? La Fuerza Aérea creo tiene 6,000 hombres. La Fuerza Naval tiene otros 6,000. El Ejército bordeará en unos 40, 50,000 hombres. ¿Y usted quiere 30,000 hombres más como policías? ¿En qué tiempo los va a formar? ¿Cuál es el presupuesto para 30,000 hombres? Una fuerza sumamente grande. ¿No le parece a usted, señor presidente, que usted hace una pregunta, y este es el meollo de su decreto ejecutivo, y dice la pregunta: actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción? Usted se pregunta eso, pero esto es una mentira, pues. Decir que las Fuerzas Armadas no apoyan, sino solo con el estado de excepción, eso es una falsedad. Pues recordemos que han sido militares los que van a los desalojos de tierras. Son militares los que están en la minería ilegal. Son militares los que están protegiendo a las compañías, grandes compañías mineras, sin estado de excepción. Recordemos que sin estado de excepción las Fuerzas Armadas están en la frontera, no cumpliendo seguridad territorial ni de soberanía. Están controlando lo que es el narcotráfico, lo que es el ingreso de ilegales, que son funciones de la Policía Nacional. Es decir, al momento las Fuerzas Armadas están cumpliendo funciones policiales. No podemos engañarnos. Y no podemos decir que las Fuerzas Armadas no pueden colaborar si no es con estado de excepción. Fuerzas Armadas ha estado colaborando en todo el tiempo en funciones policiales. Usted vuelve a preguntar y dice: ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Señor presidente, todo mundo le va a decir sí, sí, porque a la ciudadanía le hace falta seguridad. Le hace falta seguridad. Pero yo creo que sería más inteligente, y por eso hago un llamado a usted mismo, a la Asamblea Nacional. ¿Acaso no es el momento adecuado? ¿Acaso no es el momento histórico ahora de ponerse los pantalones y decir: señores, vamos a hacer una sola fuerza? Unir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Usted se va a evitar preparar 30,000 hombres para la policía. Ya tiene 50, 60,000 militares, que puede ser más fácil y más ventajoso que simplemente los miembros de Fuerzas Armadas se adoctrinen y se entrenen en lo que corresponde a la defensa interna, a la seguridad interna, a lo que se llama la seguridad integral, señor presidente. Fuerzas Armadas colabora con el estado de excepción, sí, pero hoy Fuerzas Armadas, a lo mejor su misión ya no es necesaria. No tenemos problemas limítrofes. Ahora el problema es de seguridad interna. ¿Qué le corresponde? Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. Es asunto policial. Y si estamos trabajando en ello, pues no nos queda más que prepararnos y hacer una sola fuerza. Muchos países lo tienen. Unir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en algo que se llame una fuerza de seguridad estatal.
Y me refiero a una fuerza de seguridad estatal. ¿Por qué? Porque el Estado está conformado precisamente por un territorio, por una nación, por un pueblo, por las instituciones. Entonces lo que el país necesita ahora es una sola fuerza que dé seguridad integral. Ya no la división, ya no. En el año 98 ya se tuvo en la Asamblea Constituyente la intención de unificar las fuerzas armadas y Policía Nacional como una sola fuerza. No va a resultar caro. Hoy al ministro de Seguridad, de Seguridad Interna, le escucho que dice 1.000 millones para nuevos cuarteles, para carros. ¿Qué le parece, señor presidente y asambleístas, si todo el material que tiene Fuerzas Armadas se pone a disposición de la seguridad interna? Tenemos ya 30.000 hombres. ¿Que dónde les vamos a entrenar? Veamos cuarteles inmensos, como es la Brigada Blindada Galápagos. Necesitamos tanqueros ahora. El presupuesto del Estado debe estar para mantener tanques de guerra. Ya no. Caballería blindada. ¿Para qué? Ese puede ser un sitio en donde se adoctrine, en donde se forme a los militares para la seguridad interna. Tenemos aquí en Manta la base aérea. 6.000 hombres. ¿Cuántos aviones vuelan? No creo que llegan a 10 aviones. ¿Qué misión está cumpliendo la Fuerza Aérea? Ninguna. Tratamos de justificar la presencia, pero no hay una actividad real que vaya y diga estamos cuidando la soberanía nacional. Es hora de que esas instalaciones sirvan para preparar al militar, adoctrinarle en seguridad interna. Tenemos una base naval en Manta, con cientos y miles de hectáreas, en donde se puede preparar a la gente. Ya no nos engañemos, a la ciudadanía ya no se le puede engañar. Decir que Fuerzas Armadas va a actuar a petición de la policía, petición motivada de la policía para que autorice el presidente. Pero esto, ¿sabe cómo se llama? Esto se llama un estado de excepción camuflado. Ahora ya no pedido por el presidente, sino pedido por la policía. Una policía nacional que está absorbiendo a las Fuerzas Armadas. Porque la policía le ordenará y le dirá, vea, comandante, jefe del comando conjunto, mándeme 5.000, necesito 10.000. Presidente, ordénele rápido. ¿Y qué se convirtieron? ¿Simplemente en subordinados de la policía? Por eso, señores, es el momento de ponernos a pensar y que una consulta popular para reformar la Constitución sea realmente eficaz, sea válida, no con este mamotreto engañoso, que más parece que es para tener militares en protección del presidente de la República el rato que la Asamblea le vaya a votar. Esa es la impresión que me da. Es el momento de que el pueblo se pronuncie por la unificación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en una sola fuerza que se llame Fuerza Conjunta o Fuerza de Seguridad Nacional o Estatal, que proteja la seguridad interna y externa. No necesitamos muchos medios. Ahí estarán los medios de Fuerzas Armadas para complementar a la seguridad interna. Equipos que pasan guardados en los cuarteles militares hoy pasarán para ser usados por los mismos militares en seguridad interna. Señores, veamos por el país, no veamos como fuerzas o intereses de Fuerzas Armadas e intereses de fuerza policial. Tenemos que definir. Es el futuro de nuestras familias, es el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, el futuro del país. Pónganle en atención, señores, y pido su opinión
al respecto. Gracias.